después de 2 años, creemos que estamos en un buen momento para hacer balance de lo que nosotros ha sido un empeño constante, que es volcarnos con la generación de empleo, con el impulso económico de la isla de Tenerife, y por eso nos parecía que este era un buen momento para presentarles un estudio en el que se hace ese balance, ese análisis de cuál es la posición de la isla de Tenerife respecto a la investigación, el desarrollo, la innovación, y especialmente en lo que tiene que ver con la creación de empleos y de empresas. Como les decía, 2 años, un buen momento, estamos en el Ecuador de nuestro mandato, y en ese inicio del mandato se tomó una decisión estratégica, que fue dedicar una consejería específica que lidera Juan José Martínez en materia de investigación, innovación y desarrollo. Hace muy poquito, hace 2 o 3 días, conocíamos los datos de empleo. Fíjense que en estos 2 años en Tenerife se han creado 27.000 empleos. Hemos conseguido disminuir la tasa de desempleo de un 20% cuando llegamos a en torno a un 11-12%. Y especialmente en lo que tiene que ver con el paro juvenil, que hemos conseguido disminuirlo a la mitad. Precisamente, como les decía, en estos días salían los datos de empleo publicados que indican que el paro en este año 2025 bajó en 4.700 personas, una caída de un 7%, que está pues una caída mayor que en el resto de Canarias. Y si hablamos de paro juvenil, estamos hablando que en Tenerife cayó el desempleo en más de un 10%. Son datos prometedores, pero que nos invitan a seguir trabajando en materia de empleo, diversificación e impulso de la investigación de sectores estratégicos. Como les decía, el reto es enorme y queríamos saber si estábamos en un buen camino. Y lo que hemos visto y se deduce de este estudio, de este análisis que vamos a desmenuzar en el día de hoy por parte de tanto del consejero Juan José Martínez como de José Miguel González, que es el que ha realizado este estudio, vemos cómo Tenerife, dentro de Canarias, lidera la innovación, el desarrollo y la investigación. Tenerife lidera el I+D+I con 15.700 empleos cualificados en el año 2025. Esto supone pues casi un 50% de crecimiento en apenas 5 años. Se ha disparado y especialmente se ha acelerado en los últimos años. Si hablamos de empresas vinculadas al sector, estamos hablando de que se han creado casi pues un 70% de empleo vinculado, si hablamos de empleo vinculado a la actividad de la investigación y el desarrollo, solamente a esta actividad se ha creado un 70% del empleo que se ha generado en Canarias, se ha generado aquí en la isla de Tenerife. Es decir, el empleo vinculado a las actividades de investigación y desarrollo en Tenerife ha alcanzado un 70% de todo lo generado en Canarias. Y si hablamos de empresas, estamos hablando de que casi un 50% de las empresas se crean en Tenerife y se hemos duplicado las nuevas empresas que se han establecido en la isla de Tenerife vinculadas con la investigación y el desarrollo. Este estudio, como digo, analiza el sector, especialmente el empleo, especialmente la evolución del sector en toda Canarias, con datos insularizados durante estos últimos 5 años, y nos da una idea de si estamos aplicando bien esa receta del éxito, la receta que nos tiene que llevar al éxito de la diversificación de nuestra economía, del impulso de los empleos cualificados y especialmente de los jóvenes que se emplean en los sectores estratégicos como es el aeroespacial, como es los que están vinculados con la investigación y el desarrollo. El titular sería que efectivamente
estamos aplicando la receta del éxito. Efectivamente, los datos nos dicen que estamos en el buen camino, que efectivamente haber creado una consejería específica que trabaja por y para la investigación, la innovación, el desarrollo, la implantación de nuevas empresas estratégicas en Tenerife, están dando resultados positivos en nuestra isla. Tal y como se ha mencionado, el encargo surgió desde la perspectiva de analizar si las políticas económicas en materia de inversión pública y su reflejo en el ámbito de la economía privada en materia de investigación, desarrollo e innovación se podían constatar si ha habido una mejora o no. El trabajo se basa en un análisis integral del ecosistema del I+D+I en Canarias, como decía, pero principalmente en la isla de Tenerife. Y hemos querido abordar, por un lado, la evolución del tejido industrial, es decir, del tejido empresarial existente en este ámbito, del capital humano que se lleva a cabo, es decir, del empleo y de las inversiones que se pudieran incorporar. Un dato importante que es el de la propiedad intelectual, es decir, la evolución de las patentes a la hora de plantear cuál es la perspectiva de futuro de este sector e incluso los proyectos de innovación que a la larga se podrían desarrollar. La metodología se ha basado, por un lado, en fuentes oficiales, tanto del Instituto de Estadístico de Canarias como del INE, del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación de España, y también pues, de la Oficina de Patentes también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hemos establecido incluso, el trabajo es mucho más profundo de lo que podamos nosotros relatar aquí, un análisis comparativo con otras comunidades autónomas de referencia. Respecto al tejido empresarial, como adelantaba la presidenta, pues bueno, pues hay un incremento importante de un 76,5% entre 2012 y 2025, es decir, se incorpora. Hay que tener en consideración que, por un lado, el sector tecnológico duplica su tamaño y se ha convertido Tenerife como un polo de atracción en el ámbito de la industria audiovisual. Eso no, más allá de los intereses, llamémoslo así, tributarios que pudiera tener en caso, bueno, Tenerife no los tiene diferentes respecto a otras de las islas, pero en este caso ha habido un ecosistema lo suficientemente atractor como para poder decidir instalarse en esta isla con el objeto que también genera ya no solo desde la perspectiva del ámbito del empresarial, sino, como veremos a posteriori, el ámbito del negocio. Es decir, Tenerife se convierte en este caso como un hub tecnológico de transmisión, aunque obviamente hay desafíos, hay que tener en consideración que hay determinados tipos de desafíos, que esto es no solo mantenerlo, sino también potenciarlo para incrementar su eficacia. Si nos vamos al ámbito del empleo, como bien adelantaba la presidencia, casi la mitad del empleo que se genera en I+D+I en las islas está en Tenerife, con un crecimiento en los últimos 15 años de un 125,3% en cotizaciones a la Seguridad Social en los epígrafes específicos que se argumentan en este caso. Vuelve nuevamente a plantearse en el ámbito del empleo el liderazgo en la investigación y desarrollo y también en el ámbito de la producción audiovisual. Aunque aquí hay determinados tipos de aspectos también que se ha constatado la mejora, que es en la industria química y farmacéutica, así como en la propia fabricación de maquinaria, que ese es uno de los retos más importantes en entornos insulares alejados de los continentes por su diferencia en costes operativos desde el punto de vista de la provisión de los inputs para generar bienes corporales destinados a la investigación y desarrollo. Es decir, la generación de conocimiento ya per se es una asignatura que afortunadamente estos datos nos puede dar como superada y con la cual hay que centrarse. La generación de conocimiento no conoce de distancias, no conoce de barreras geográficas. La generación de bienes corporales dirigidos a la I+D+I sí. Y en ese caso pues aparece también como una mejora importante a la hora de sostener. Y por último, los proyectos de innovación es cierto que se ha mejorado en relación a lo que sucedía en los años precedentes, pero aquí tampoco, desde el punto de vista comparativo con el resto del territorio nacional,
Aquí sí queda mucho camino por recorrer, es decir, en el ámbito de las oficinas y patentes, es decir, la cantidad de generación de proyectos creados iniciáticos son algo más limitado, y ahí habría un importante campo sobre el que hay que desarrollar políticas con el objeto de incentivar ya no solo el desarrollo de la actividad, sino la creación de soluciones tecnológicas que no se tienen que ubicar única y exclusivamente en los tejidos empresariales y sociales de Canarias, sino que pueden ser exportables a cualquier parte del mundo. Además, es un estudio de más de 100 páginas que hemos intentado resumir para los medios de comunicación. Le voy a dar la palabra al consejero, que tiene una presentación que creo que la van a proyectar detrás de nosotros. Y como les decía, es importante poder hacer balance de aquello que nosotros creíamos que tenía que ser una herramienta, como es la Consejería de Investigación, Innovación y Desarrollo. Poder hacer balance de cómo se ha impulsado el sector innovador en estos 2 años, gracias a un consejero que ha puesto todo el esfuerzo y toda la maquinaria, con presupuestos, además, récord en materia de investigación, innovación y desarrollo, con cifras también récord de implantación de empresas en nuestro propio parque científico-tecnológico, y de cómo nos hemos volcado en la creación de empleo cualificado vinculado con el sector tecnológico. Todo esto nos hace indicar que efectivamente estamos en el buen camino y que empiezan a verse datos importantes, interesantes, vinculados con el crecimiento económico en la relación del Producto Interior Bruto de la isla y el empleo, y con el peso del empleo vinculado al sectores tecnológicos. Bueno, pues el detalle de esos datos se los va a dar el consejero Juan José Martínez. Realmente hayamos conseguido pues un salto relativamente importante en materia de actividad económica vinculada con la I+D+I en Tenerife. A lo largo de la próxima hora y media, bueno, vamos a hacerlo más corto, vamos a hacerlo. Intentaremos darle un bosquejo de cuáles son esos principales datos. El estudio que hemos encargado, entendíamos, como comentaba la presidenta, que es importante tener datos fidedignos sobre cuál es la evolución, los resultados que están dando las políticas que impulsa el Cabildo de Tenerife. Nos hemos ido a más allá de la última década para tener también una trayectoria de cómo ha ido evolucionando el sector. Pero fundamentalmente nos queremos centrar en los resultados que hemos tenido con las políticas que hemos implementado desde que el equipo que lidera nuestra presidenta asumió la responsabilidad en julio de 2023. De ahí que nos hayamos centrado en los datos en los 2 últimos años y ver a partir de ahí qué fotografía teníamos, qué fotografía tenemos ahora, cuáles son las principales tendencias, e incluso hemos identificado alguna cuestión donde tendríamos que hacer un esfuerzo adicional, como tendremos oportunidad de comentar. En este periodo, entre octubre del 23 y octubre del 25, en Canarias se ha incrementado el número de empresas vinculadas con sectores de I+D+I en un 8,3 y Tenerife tiene un aumento muy superior, más de un 50% sobre ese incremento. Crecemos a 2 dígitos, a 12, casi un 12,4% el número de empresas vinculadas con sectores que de alguna manera están vinculados con la I+D+I. Eso supone que en octubre del 2025 el 51% de las empresas vinculadas con sectores tecnológicos o vinculados con la I+D radican en Tenerife, y las específicamente orientadas a actividades de pura I+D son el 70% de las empresas del archipiélago, lo cual pone de relieve el peso específico que ha ido adquiriendo Tenerife dentro del conjunto de Canarias. Si bien es cierto que Canarias en su conjunto partía de una base muy por detrás de la media estatal, pero que en los últimos años pues, esos ritmos de crecimiento están acercándonos. ¿Esto cómo se distribuye? Este crecimiento, por centrarnos en cifras vinculadas con el crecimiento y no entrar en otras, pues en los últimos 5 años hemos duplicado el peso del sector audiovisual en la economía insular, más de un 104% de crecimiento.
Empresas del sector de I+D+I han crecido un 46%. Vinculadas en general con la tecnología, un 27%. Y en el ámbito científico, un 12% de incremento de la actividad. Al final, todo este crecimiento de la actividad tiene mucho que ver pues, con esa apuesta que hace el Cabildo de Tenerife por una diversificación del modelo económico, por un fomento del talento local, por la retención del talento local, por el retorno del talento canario que ha tenido históricamente que salir fuera, y todo ello basado en actividades muy intensivas en conocimiento. Esto significa que en octubre de 2025 teníamos 15.705 empleos dentro de lo que consideramos sectores intensivos en I+D+I. Supone un crecimiento entre 2020 y 2025 de un 41,07% y un peso específico en el total del empleo en Tenerife, de un 3,66%. Esto puede ser mucho, puede ser poco, según lo veamos, pero poniéndolo en relación con otros sectores económicos, podemos decir que duplica el peso específico que tiene, por ejemplo, el sector primario en la isla de Tenerife. Es decir, y su aportación al PIB ya es muy superior también, más que duplica la del sector primario. Es decir, estamos hablando de un sector que ya tiene un volumen, que ya tiene un peso específico dentro de la economía de Tenerife, que ya no es un sector marginal, sino que ya es un sector importante. Como digo, que a nivel de generación de PIB y a nivel de generación de empleo, superior a un sector tradicional y tan importante también para la economía de las islas como el sector primario. Todo esto tiene mucho que ver con una apuesta del Cabildo de Tenerife centrada en la actividad del área de innovación y también del grupo de empresas públicas vinculadas con la actividad de innovación, con Parque, con ITER, con Involcán, con Imetisa, con Canalín, con la Fundación Vía Avance. Decía antes también que con este estudio hemos identificado algunas cuestiones donde es importante hacer un esfuerzo por parte del Cabildo de Tenerife. Básicamente, seguir apostando por esos grandes proyectos tractores que están movilizando recursos, que están movilizando la capacidad de generar actividad económica. Hablamos del gran proyecto de exploración de sondeos geotérmicos, hablamos de la ampliación del supercomputador, hablamos del proyecto Q-Circle de computación cuántica. Son proyectos que nos están posicionando dentro de lo que son sectores emergentes que con ese inicial impulso del Cabildo de Tenerife pueden generar detrás, como han sido otros casos de éxito que tenemos también, la generación de actividad económica. Un tema que también ha salido a colación en el estudio es que Tenerife, como provincia, pues los datos están provincializados, está muy por debajo de la capacidad o la captación que tiene una provincia de su peso económico en fondos del CEDETI. El CEDETI es el principal canalizador de fondos estatales y europeos para el desarrollo de actividades innovadoras. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer y que hemos hecho ya es dirigirnos al CEDETI para solicitar formalmente la homologación del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como una agencia de información y de gestión de estos programas de financiación, de tal manera que las empresas de Tenerife tengan un interlocutor pues mucho más próximo y mucho más vinculado con su actividad, como es el Parque Científico y Tecnológico. Como digo, todos estos datos vienen a corroborar otros indicadores indirectos que teníamos. Bueno, pues hace poco presentábamos también los datos del número de empresas que se han instalado en enclaves del Parque Científico y Tecnológico en los últimos 2 años. Pasamos de 26 en julio del 2023 a 63 en diciembre del 25. En 2 años hemos más que duplicado el número de empresas en parque. Eso era un indicador positivo, pero bueno, este estudio nos viene ya a confirmar que esa es la tendencia
y que bueno, que este es solo el principio. No nos conformamos, creemos que Tenerife todavía tiene muchas condiciones para seguir creciendo, para seguir generando empleo cualificado para nuestros jóvenes vinculados con sectores intensivos en conocimiento y que son sin duda una alternativa de desarrollo para la isla, para las islas en definitiva, de primer orden. Es un buen momento para hacer ese balance. Vemos cómo claramente Tenerife lidera el impulso en la materia de innovación, desarrollo, investigación, que puede y estamos en el camino de convertirnos en ese polo tecnológico, en ese hub tecnológico donde la investigación, el desarrollo, la innovación, el empleo cualificado se cree en Tenerife y por lo tanto se creen las condiciones, como decía José Miguel y también Juan José Martínez, ese ecosistema innovador dentro de áreas tecnológicas intensivas en empleo cualificado, como pueden ser, bueno, pues el acceso a la financiación para la implantación de un telepuerto en la isla de Tenerife, con esos 28 millones de inversión que van a generar 100 empleos directos, proyectos como el lanzamiento de la Canarisat, de los satélites en la isla de Tenerife y su fabricación en Tenerife. Es decir, esto es solo el principio, por eso era bueno poder hacer este balance, ver que estamos en el buen camino de la receta del éxito que nos tiene que llevar a tener ese empleo cualificado tecnológico en donde los jóvenes encuentren en su isla la alternativa, oportunidades para desempeñar un empleo de calidad, un empleo digno vinculado con las empresas tecnológicas y con empresas que se establezcan aquí y que también crezcan desde Tenerife, es decir, startups que son impulsadas desde el propio Parque Científico Tecnológico. Y sin más, pues quedamos a su disposición para aclararles si quieren alguna duda, algún dato. Aprovechen que tiene a José Miguel. Yo, la pregunta viene en relación con el estudio que se ha hecho y la vinculación que pueda tener este desarrollo con los incentivos fiscales. Creo que José Miguel tocó antes por encima que no era un factor tan fundamental como pudiera parecer desde fuera, al menos aquí en Tenerife. Me gustaría que incidiera un poco en ese aspecto. Lo que quería manifestar es que el incentivo fiscal no se genera única y exclusivamente en Tenerife, es decir, podría ser una variable explicativa que la afluencia de empresas de estas características, sobre todo en el ámbito de las empresas audiovisuales, se diera en Tenerife y no en otras islas, porque aquí habría un incentivo fiscal. No, el régimen económico fiscal es para todas las islas, pero justamente por el liderazgo que se ejerce desde el punto de vista de la política presupuestaria, aquí tiene un factor diferencial añadido. Es decir, obviamente es imprescindible el incentivo fiscal para la atracción de inversiones de estas características, pero es igual de imprescindible que tenga que existir algún tipo de impulso adicional desde el punto de vista de la política económica de los entes instrumentales en la isla para poder dar este tipo de datos. O sea, lo único que quería comentar es que no es única y exclusivamente el incentivo que se da en un lugar determinado, que no es la única variable explicativa. Aquí la mejora del dato viene motivada por otras variables explicativas y esa otra variable explicativa es la política presupuestaria.